paz de Cristo. Les saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el ministro Jorge Flores. En esta mañana nos hemos dispuesto una vez más a traer un mensaje de la palabra de Dios. Durante toda la semana estuve hablando con Dios y pidiéndole que Él me diera un sentir de un tema importante de la palabra de Dios y traer un mensaje este día domingo para todos aquellos que escuchen este sermón. Es un mensaje que muy poco se predica y muy pocos siervos traen estos mensajes en estos tiempos, y es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque hoy en día, a diario, hemos escuchado que muchísimas personas fallecen. Y cuando una persona fallece, es cuando una persona muere y deja de existir en esta tierra. Y esta mañana será tal vez un tema, tal vez no muy agradable para muchos que no les gusta escuchar sobre la muerte. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, quiero decirte, amado amigo, que es muy importante pensar en lo que es la muerte. Miles y miles de personas viven una vida persuadida y sin pensar en la muerte. Nosotros no somos eternos en esta tierra. Nosotros vamos de paso. Y es importante, como hijos de Dios y como no hijos de Dios, pensar en lo que es la muerte. Voy a hacer una oración en esta mañana, después de saludarte y hacer una introducción en lo que se relaciona a mi mensaje en este día. Si hay alguien que se atemorice al escuchar ello, no piense en eso. Piense de que si realmente un día partiremos de esta tierra y todo va a depender de cómo muramos, en qué condición. Voy a hacer una oración para pedir la dirección al Espíritu Santo y que esta palabra no regrese vacía, sino que esta palabra de Dios llegue al corazón de todo aquel que escuche este sermón de este día domingo. Oremos. En el nombre de Jesucristo, vengo delante de su presencia, Espíritu Santo, agradeciéndole por la vida que me dio este día, por la salud que me dio este día, por poner en mí el sentir en este día de traer una palabra suya, una palabra para todo aquel que escucha a través de las redes sociales este mensaje. Es un mensaje que muy poco se entrega a la mente de muchos, pero es necesario realmente hablar de este tema sobre lo que es la muerte. Y en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que usted dirija mis palabras, dirija mi corazón, mis pensamientos. Que esta palabra llegue a todo aquel que abra su corazón y preste atención al mensaje. En el nombre de Jesucristo, dirija usted todas mis palabras, Espíritu Santo. Que usted ponga en mi mente las palabras apropiadas que serán conectadas a este tema. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Al principio en mi introducción te decía que siempre es importante pensar en lo que es la muerte. En estos días escuchamos las noticias, las redes sociales, anunciando multitudes de muertes, porque esta pandemia ha venido para llevarse a miles y miles de personas. Lamentablemente, así es. Y es un poco difícil pensar en esto, pero hay que pensar por un momento a dónde van aquellos que mueren.
si yo muriera en este día, ¿a dónde voy a ir yo después de partir de esta tierra, después de dejar de existir en esta tierra? Es muy importante pensar en ello, y quiero leer un pasaje de la palabra de Dios para dar apoyo a mi mensaje y dar a entender por dónde vamos a partir. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 11 y verso 11 y 14, dice de la siguiente manera: dicho esto, les dijo después, hablando de Jesús, porque es Jesús quien estaba hablando de ello. Dice así: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Los discípulos se impresionaron y escucharon una gran sorpresa de los labios de Jesús, porque los discípulos pensaban que Lázaro solo reposaba, mas dormía. No habían tenido el entendimiento claro. Pero en otra escritura la palabra de Dios dice que su hermana, Marta, ella dijo que su hermano había muerto, pero que él resucitaría en el día de la resurrección. Y Jesús le da un mensaje también a ella. Y esta mañana quiero que pienses en esto. En estos tiempos que estamos viviendo día a día se escucha que muchos están muriendo. Nadie quiere hablar de la muerte. Nadie quiere escuchar de gente que ha fallecido, porque es triste, es duro. Principalmente en estos tiempos que nosotros, la familia Morales Flores, estamos viviendo. Hace 4 días, exactamente a las 5 de la mañana, partió de esta tierra mi cuñado, hermano de mi hermana, esposo de mi hermana, perdón. Falleció en la ciudad de Guatemala, y hay dolor, hay luto, hay duelo, hay tristeza, porque fue un hombre que fue un miembro importante en la familia. Por muchos años él trabajó duro, él demostró que era un padre, un esposo, un amigo, un miembro que Dios había puesto en medio de esa familia como esposo para poder responder, pero lamentablemente se fue. Se fue porque Dios así lo decidió. Y como decía al principio, estamos viviendo tiempos bastante difíciles en estos tiempos de pandemia, pero hay que pensar en la muerte. Amén. Pero ¿realmente hemos pensado a dónde van todas estas personas después de la muerte? ¿Has pensado tú por un momento a dónde te irías si tú fallecieras hoy o en estos días? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es nuestra condición delante de Dios? ¿Muy buena o muy mala? ¿Hemos prestado atención en que realmente no somos eternos en esta tierra? ¿Que tenemos que partir de este cuerpo e iremos al sepulcro? Pero dice la palabra de Dios cosas tan importantes, y habla realmente cosas muy importantes, muy alentadoras para aquel que ama a Dios, y muy desconsoladoras para aquellos que no aman a Dios, que no siguen las pisadas del Maestro. Y yo quiero esta mañana en que realmente escuches algo importante. ¿A dónde van todas aquellas personas que mueren? ¿Qué dice la palabra de Dios de los que mueren en Él y de los que no mueren en Él?
Jesús compara la muerte como un sueño. Cuando la persona deja de vivir en ese cuerpo, duerme. Hay muchos escritores, hay muchos predicadores, muchos teólogos que dan diferentes puntos de vista en lo que realmente es el destino de todos aquellos que mueren. ¿A dónde van los que mueren? ¿Cuál es la condición de aquellos que han muerto? Más adelante escucharemos más palabras de Dios para que podamos entender mejor. Pero Jesús compara la muerte como un sueño. Y cuando una persona que ama a Dios, que ama al Señor Jesucristo, cuando muere, va a dormir, a descansar. La palabra de Dios nos enseña que todo aquel que muere en Cristo va al paraíso, a un lugar de descanso, a un lugar de reposo, donde no hay angustia, no hay agonía, no hay aflicción. Duermen en paz y descansan. Amén. Se nos dice que en la primera carta a los hermanos en Tesalónica, el apóstol Pablo escribía, y quiero que íbamos a leer ese pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 4, verso 15 y verso 16, de los hermanos allá en Tesalónica, la iglesia, los tesalonicenses. Pablo escribía esto que el Espíritu Santo le daba. Y en el capítulo 4 y verso 15 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, presta atención a este mensaje, presta atención a esta palabra, porque es palabra de Dios. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no en palabras de ningún hombre, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Después voy a aplicarte lo que el apóstol Pablo estaba enseñando aquí, qué quería decir. Pero verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pablo le escribía a los hermanos en Tesalónica y les decía que estas palabras eran del Señor. Y que nosotros los que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo estaba enseñando que todos aquellos que mueren en Cristo van y descansan, reposan, duermen. Como Jesús comparaba la muerte como un sueño. Mueren en Cristo y van a descansar. Pero nosotros los que estamos con vida, si no partimos antes de que el Señor venga, entonces Pablo enseñaba de esta manera. Y es un mensaje muy claro, pero yo te dije al principio que muchas veces no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta pensar de la muerte, pero nosotros no somos eternos en esta tierra. Un día tendremos que partir, tendremos que morir. Y dice la palabra de Dios que aquellos que mueran en Cristo van a resucitar primero. Como Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, no precederemos a los que duermen. Así que cuando llegue el momento de la resurrección, el momento que Jesucristo descienda a esta tierra, no llegará a la tierra, estará en las nubes. Y cuando Él haga el llamado, todos aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar, y van a resucitar con un cuerpo glorificado y estarán en la presencia del Señor.
Pero quiero decirte, agregarte algo importante aquí. Que todo aquel que ha muerto y que no tenía una relación estrecha con Dios, él se quedará allí, en el sepulcro. Allí quedarán las cenizas, ahí quedará el cuerpo deshecho. Porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña que desde el momento en que un ser humano muere, el espíritu que ha sido puesto en él, el espíritu de vida va a Dios quien lo dio y el alma desaparece. Pero cuando llegue el momento del advenimiento y del levantamiento de la iglesia, entonces allí todos esos elementos se juntarán, Dios los juntará, el cuerpo se incorporará y vendrá el alma y vendrá el espíritu nuevamente y los muertos en Cristo van a resucitar. Pero los que murieron sin Cristo continuarán en el sepulcro aún todavía por 1000 años, hasta cuando sea el momento en que sean juzgados por sus obras. Pero dice la palabra de Dios, continúa diciendo, amado hermano, que es importante pensar en lo que realmente, ¿qué es la muerte? Amén. Y es importante pensar en lo que es la resurrección. Nosotros, si conocemos la palabra de Dios, tenemos que tener muy claro aquel pasaje cuando Jesús muere, su cuerpo humano, en su naturaleza humana, Jesús muere en la cruz del Calvario. Y es llevado al sepulcro, ese cuerpo. Pero al tercer día, Jesús vence la muerte y resucita. Y Jesús había hablado mucho de lo que era la muerte y que estaría él el que se iría de ese cuerpo en su naturaleza humana al sepulcro y que al tercer día él resucitaría con un cuerpo glorificado. Habló en muchas oportunidades de lo que era la muerte y la resurrección. Pero algo que tenemos que saber es que cuando el Hijo de Dios resucite, va a resucitar para una vida eterna. Pero lamentablemente, quiero decirte en este mensaje que todo aquel que ha muerto sin Cristo cuando resucite, resucitará para una condenación eterna. Y es muy duro. En ocasiones a nosotros los predicadores no nos gusta hablar este mensaje directo porque no es muy alentador para aquellos que no conocen a Dios, pero lamentablemente así es. No podemos omitir, tenemos que predicar la verdad y decir las cosas como son, como la palabra de Dios lo enseña. Quiero llevarte a leer otro pasaje, ahí en el libro de Juan capítulo 5 y verso 28 y 29 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. No os maravilléis, dice aquí la palabra de Dios en lo que escribía Juan. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hablando de la resurrección y de lo que te he venido diciendo anteriormente. Todos los que estén en un sepulcro oirán la voz. Amén. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús hablaba todo esto y Juan lo escribía. Y dice, sigue diciendo el versículo 30, podemos leerlo más todavía de lo que Jesús decía y dice, no puedo yo hacer nada
por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús hablando, Dios hablando en su naturaleza humana, reconociendo que como humano, como hijo de Dios, tenía que llevar un mensaje claro, con entendimiento a los seres humanos, a los discípulos, a todas las multitudes, para que pudiesen entender. Así que es importante saber esto, y quiero que escuches en este mensaje. Yo no digo esto, lo dijo Jesús, y Jesús habló muy claro, y Juan escribió sobre lo que realmente es la resurrección y el destino de aquel que resucite en Cristo y del que resucite fuera de lo que es tener una vida en Cristo. Amén. Lo que sucede con el cuerpo del ser humano cuando muere es que su espíritu va a Dios quien lo dio. Ya lo dije anteriormente, que quede claro. Amén. Su alma desaparece hasta que venga la resurrección en aquel día. Así que el intervalo entre la muerte y la resurrección está descrito en la Biblia como un sueño. Y yo pienso por un momento en lo que la palabra de Dios enseña cuando alguien fallece en Cristo y cuando alguien fallece sin Cristo. Porque algunos predicadores, enseñadores dicen que el que muere sin Cristo va a un lugar de aflicción, a un lugar de tormento, cuando ven la enseñanza del rico y Lázaro. Pero el que muere en Cristo va al paraíso, a un lugar de descanso. Amén. Pero muchos predicadores dicen que muere y se va. El cuerpo al sepulcro se hace ceniza, se deshace, el alma se va, se desaparece y el espíritu va a Dios quien lo dio. Lo que quiero que quede claro en este día, en este sermón, es que hay una muerte y que nuestro cuerpo, nuestra vida aquí terrenalmente no es eterna. Hemos de partir un día de este cuerpo. Pero hay que pensar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Si yo muriera, ¿a dónde yo voy? Si tú murieras en este día, ¿a dónde irías? Por eso quiero dejarte claro que hay garantía cuando muramos en Cristo. Hay garantía de una vida eterna para todo aquel que muera en Cristo. Y no hay garantía de vida eterna para aquel que muera sin Cristo, sino va a ser a una condenación perpetua. Amén. Así que el intervalo entre la muerte y la resurrección está escrito en la Biblia como un sueño para el que muere en Cristo. No hay conciencia de lo que está pasando o del tiempo que pasa. Falleció el ser humano, falleció el hombre y no queda conciencia en él, se fue a descansar. Yo quiero decirte en esta oportunidad que qué papel juega el espíritu y el alma en lo que dice la palabra de Dios sobre lo que es la muerte. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leerte otro pasaje que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Todo lo que te he estado hablando anteriormente, pero quiero probártelo con la palabra de Dios para que tú quedes convencido de lo que realmente la palabra de Dios enseña. Eclesiastés capítulo 12 y verso 7 dice de la siguiente manera, y lo vamos a leer, 12 y verso 7.
Fíjate, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Si hay alguien en una oportunidad de escuche este mensaje y presta atención en esto que quiero yo dejar plasmado, grabado, lo que estaba queriendo enseñar el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Y él, claro, compara al hombre como polvo, y así es. Desde el principio de la creación, tal vez tú no has escuchado esto, pero este cuerpo, esta materia que soy yo, fue hecha de barro, fue hecha de polvo. Quiero hacer énfasis en esto y tal vez allí iré concluyendo mi sermón, pero el próximo sermón, como parte 2, será la continuación de lo que es la resurrección. Pero quiero decirte algo importante y que quede claro en tu mente y que lo asimiles bien en tu corazón. El ser humano se jacta de tantas cosas. El ser humano es muy vanidoso. El hombre es muy orgulloso. El hombre es muy lleno de vanidades. El hombre, como es lleno de emociones, vive con pensamientos erróneos, en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Cuando el hombre fue hecho, el hombre fue formado de barro, y un hálito de vida, un soplo que Dios puso en ese muñeco de barro, le dio vida. Así que tenemos que pensar realmente clarito en esto, que quede claro en este día, en este sermón. ¿Por qué vivir abrigando vanidades? ¿Por qué vivir una vida pensando en que somos eternos en esta tierra? La vida pasa y todo se acaba. ¿Dónde quedará todo aquello que con tanto afán has acumulado? Se quedará aquí. Nada me llevo yo, ni nada te vas a llevar tú en aquel día. Y como el tema en el cual ahora hemos presentado habla de lo que ¿qué dice la palabra de Dios sobre la que es la muerte? Quiero decirte que como somos polvo, cuando volvamos al sepulcro nos haremos polvo nuevamente. Y este era el mensaje que Salomón daba en este versículo. Y el polvo vuelve a la tierra. Amén. Como era al principio. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Aquí está algo importante, que ya lo mencioné similarmente. Nosotros tenemos el espíritu de vida, que ese espíritu fue el que Dios puso en ese muñeco de barro cuando dio el soplo, el hálito de vida. Y tenemos el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. Pero uno de los atributos del Espíritu Santo es que Él es omnipresente. Cuando el hombre se aparta de Dios, el Espíritu Santo se aleja del hombre. Pero el espíritu de vida queda en el hombre. Y no va a adquirir ningún beneficio fuera de Dios. Así que volviendo a lo mismo, tú y yo somos polvo. Y tarde o temprano, cuando Dios así lo decida, volveremos al polvo nuevamente. Tal vez este mensaje sea un poco fuerte, hablar de la muerte, pero quiero decirte que es bueno pensar en ello en estos días. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿A qué lugar vamos?
¿Vamos al paraíso, a un lugar de descanso y reposo? ¿O vamos a un lugar donde ya somos candidatos para ser puestos a una condenación, al infierno? Piensa, reflexiona y recapacita realmente en lo que es la muerte. Y la palabra de Dios nos enseña que el cielo es real y hay una gran promesa para el que muere en Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 1 y verso 3? Voy a leerlo. Juan capítulo 14, verso 1 y verso 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Palabras de Dios, palabras del Señor Jesús aquí. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Más claro no se puede hablar. Voy a leerte nuevamente los 3 versículos para que quede claro cuál es la promesa que Jesús da a todo aquel que escuche su voz y decida seguirle. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dando un mensaje que se iría. En su naturaleza humana, Él regresaría a su naturaleza divina como Dios. E iría. Este mensaje se lo daba a los discípulos. Y un mensaje que nos dejó para toda la humanidad. E iría a preparar lugar para todo aquel que decida seguirle. Para que donde Él estará, nosotros también vayamos, estaremos. Pero antes nos dice que no nos turbemos. Muchas moradas hay para aquellos que deciden seguir a Cristo. Y para concluir con mi mensaje en este día, quiero decirte, querido, amado hermano, apreciable amigo, que escuches este mensaje, quiero decirte que pienses en la muerte. No somos eternos. Hoy en día muchas personas están pensando en acumular tantas posesiones terrenales porque el pensamiento de ellos es que creen que ellos son eternos en esta tierra. Nunca han pensado en la muerte. Y yo quiero dejarte estas palabras para que reflexiones y que pienses que un día moriremos, un día partiremos de esta tierra. Quiero dejarte mi número de teléfono y que lo escribas porque si tienes alguna pregunta, tienes alguna necesidad y tú puedas escribirme allí después de escuchar el mensaje ahí en el enlace. Mi nombre es el ministro Jorge Flores y mi número de teléfono es 951-230-1107. Una vez más,
951-230-1107. Llámame por cualquier pregunta que tengas, por cualquier necesidad. ¿Estás afligido? Llámame, vamos a orar juntos para que Dios venga y nos dé fortaleza y consolación. Decía al principio que no ha sido fácil para nosotros la familia. Se han ido algunos miembros de la familia y humanamente duele, humanamente se sufre, aunque hay una esperanza consoladora. Hay una esperanza, porque los miembros de la familia que han fallecido en Cristo. Hemos perdido algunos miembros de la familia y por eso decidí traer este mensaje en este día. Pensé que es importante pensar en la muerte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Que Dios te bendiga. Ánimo. Este mensaje no te traiga temor, al contrario, pienses que realmente en esta tierra no somos eternos. Si Dios no viene y Él decide que nosotros partamos de esta tierra, tendremos que morir. Pero hay que estar listos, porque morir en Cristo es ganancia. El apóstol Pablo dijo que para él el vivir era Cristo, pero el morir era ganancia. El apóstol Pablo sabía con qué seguridad, con qué certeza expresaba estas palabras. Y así tenemos que expresarlas nosotros, que mientras el Señor no venga, que nuestro vivir, nuestro tiempo sea para Cristo. Pero si el Señor viene, que nosotros estemos seguros que será ganancia para nosotros el morir en Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fortaleza, esperanzas, pero no dejes de pensar que no somos eternos en esta tierra. Voy a hacer una oración para despedirme de este mensaje, pero no de la presencia de Dios. Y te animo a que sigas adelante, que no te atemorices lo que dicen los medios, pero sí es importante pensar en ello. Gracias, Espíritu Santo, en esta oportunidad. Le doy gracias a usted por haberme permitido traer un mensaje más. Un mensaje tal vez un poco fuerte para algunos, pero para otros que viven una vida de fe cimentada en Cristo, es un mensaje de esperanza, un mensaje consolador, porque hemos entendido muy claro que al partir de este cuerpo iremos a dormir, a descansar. En el nombre glorioso de Jesucristo. No permita, Señor, no permita que muchos mueran, Señor, sin usted. Usted añada bendición a su palabra en este día. Acobije, Señor, con una esperanza a aquellos que siguen sus pisadas y use los medios para que aquellos que aún no le conocen puedan prepararse y venir a usted para que cuando ellos partan de esta tierra puedan ir a una vida eterna, llena de paz y gozo. Gracias, usted añada bendición a esta palabra, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias. Bendiciones, bendiciones, hasta en una nueva oportunidad. Traeremos otro mensaje de la palabra de Dios. Ánimo, adelante. Y como Pablo le escribía a los hermanos allá en Filipo, él decía, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones. Adiós.